Programa variopinto. Y en este momento, en este preciso momento, del otro lado está colgado desde Santa Fe nuestro querido profe de historia, que tiene cortina de presentación. Escucha. En goles y rock and rolls, este es el momento de charlotear con el querido amigo, el señor Lucas Espíndola. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido. Hola, Pablo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás? Bien? ¿Todo bien, hermano? Bien, muy bien. ¿Ahí trabajando en la escuela con los pibes? No, todavía no arranqué, hoy entro un poquito más tarde, así que estoy ahora, paré un ratito en el auto para hablar con vos. Muy bien. Y después voy para casa y ya después me voy a la escuela. Está muy bien. Bueno, con el profe Lucas Espíndola es menester, como diría Papo, hablar de José San Martín, porque en el día de ayer, 17 de agosto, se cumplió un año más, Lucas querido, del paso a la inmortalidad de quien es el padre de la patria. ¿Es para vos el padre de la patria San Martín, amigo? Sin lugar a dudas, padre de la patria y uno de los hombres más lúcidos, más humanistas y más grande que tuvo nuestra historia, que lamentablemente los rivadavianos, los Mitre, los Alvear, todos los personajes oscuros de la historia lo denigraron. Claro. Porque era un hombre fuera de serie. Yo creo que, viste que vos, a veces uno valora una virtud de una persona. Me gusta este tipo porque tiene juega bien al fútbol. Otro porque es intelectual. Otro porque es buen músico. Bueno, San Martín para mí reunía tantas condiciones en una sola persona. Era un fuera de serie. Yo creo que sería hoy un Superman sin capa, porque lo que el tipo hizo fue brillante. Bien. Está bien entonces que lo cataloguemos como se lo cataloga dentro de la historia argentina, la historia bien contada, como el padre de la patria. Sin dudas, Lucas está en el podio de los tipos más importantes. Más allá de lo que todos sabemos, ¿no? Y de lo que nos enseñan desde pequeñitos que somos, San Martín cruzó los Andes. ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Quién era San Martín? ¿Qué formación tuvo? ¿De dónde salió? ¿Por qué llevó adelante la gesta que llevó adelante? ¿No? Con tanta enjundia la gesta independentista, no solo de la Argentina, sino también de países limítrofes. Lo hizo con Chile, lo hizo con Perú, la Patria Grande, el encuentro con Bolívar en Guayaquil. Un tipo que realmente rico por donde se lo analice, ¿no? Claro que sí. Mirá, es interesante ver un poco la biografía de San Martín. Bueno, él nació en Yapeyú, en Corrientes. Desde muy chico se fue a España y empieza su carrera en la milicia española. A los 15 años ya él tenía comando de tropa, 15 años, inclusive a personas que lo duplicaban en edad. Fíjate vos la capacidad que ya tenía San Martín. Sí, claro. Él se especializaba en un área que era muy peligrosa y muy temeraria, que era ser un granadero. Por eso después, cuando vino acá, colocó al primer ejército de granaderos a caballo. Exacto. ¿Qué es lo que hacía San Martín? Activaba y desactivaba bombas. Era un trabajo muy arriesgado. No lo hacía cualquiera. Tenías que tener una inteligencia bastante superior y una valentía no común para ese tipo de trabajo. Entonces él sabía todo lo que tenía que ver con el tema de las bombas, por eso las granadas. Él estuvo en las batallas, por ejemplo, en Argelia, en África, claro, luchando contra los moros, contra los franceses, contra los ingleses. O sea, un tipo que vivió su vida intensamente, de los 13 años que entró hasta los 30 y pico que se retiró del ejército español. Pero además, la historia liberal mitrista solamente se inscribió la parte positiva de él, que fue un gran militar y un eximio militar, al nivel de Napoleón, de Alejandro Magno, de Atila, de los mejores que hubo en la historia. Pero también fue un gran político. Exacto. Porque cuando él estuvo en Cuyo, estuvo gobernando esas provincias que hoy incluirían Mendoza, San Juan y San Luis,
logró un desarrollo de la agricultura. Él fue el que dijo había que traer el vino desde Europa y desarrollar la industria vitivinícola. Fundó escuelas, bibliotecas, logró un desarrollo económico de esas provincias impresionante, inclusive un sistema impositivo bastante justo, donde los ricos debían pagar más que los pobres. Exacto. Para que vean lo importante que era la justicia, la redistribución de la riqueza. Él no solamente que hacía docencia, porque él fue profesor también en Tucumán un tiempo, junto con Belgrano. Él enseñaba todo lo que tiene que ver con geopolítica, estrategias militares, sino que él también, cuando fue gobernador en Cuyo, le dio mucha importancia a la educación. Tanto es así que él mismo diseñaba los planes curriculares. Fíjate vos, estaba en todo el tipo, estaba en todo. Sí. En todo, o sea, al recordar que San Martín sabía 5 idiomas, él llevó, mientras cruzaba la cordillera de los Andes, esos 20 días que fueron 20 días muy difíciles, porque en la cordillera, Pablo, tenés 30 grados de día, el sol está muy fuerte por estar cerca del sol, más de 3.000 metros en las montañas, y por la noche entre 15 y 20 grados bajo cero. Sí, tremendo. Esa es la situación del cruce de los Andes, porque a veces algunos dicen, no, pero no fue fácil. No, tuvo que atravesar 4 columnas de montañas. Imagínate lo que era cruzar con 5.200 soldados, llevando mulas, llevando toda esa logística para hacerlo. Pero él llevaba libros. Fíjate vos, él llevaba libros porque él creía en la importancia de la formación intelectual. ¿Y qué hacía él? Se reunía con los soldados, muchos de ellos eran afrodescendientes, esclavos, y les enseñaba a leer y a escribir. Él mismo leía autores clásicos, de filosofía, o autores clásicos de esa época, y les enseñaba a los soldados, hacía docencia, ¿no? Sabía música, era compositor, pintaba marinas. Por eso te digo que para mí San Martín fue un superhéroe en todos los sentidos. Un superhéroe. Tuvo una gran humildad. Humildad que no lo tenían los mediocres como Rivadavia, como Alvear, que por eso lo querían sacar como fuera, porque el tipo le hacía sombra. Así es. Hablamos con el profe de historia, Lucas Espíndola. Qué placer, amigo. Hoy nos parecía necesario recordar a San Martín, porque el vulgo de la gente, todos nosotros, la gran mayoría de la sociedad argentina, le decís, San Martín cruzó los Andes, ¿qué más? Y muchos no saben qué más. Entonces siempre es importante repetirlo, más allá de que mucha gente sí sepa con detalles quién ha sido el padre de la patria. Un tipo indispensable, Lucas, indispensable, un tipo que dilapidó su tiempo, su salud, su conocimiento, su fortuna en pos de liberar a esta tierra, cuando él había hecho su formación militar, como vos bien lo decías, en España, peleando contra los ejércitos de Napoleón, peleando en África, en Argelia, contra moros, en fin. Pero vino acá y se inmoló por la independencia de la región. ¿Cómo se lo pagaron los que manejaban la siempre egocéntrica, centralista y angurrienta Buenos Aires? Lo querían matar. Entonces se tuvo que exiliar. Volvió de la gesta de los Andes y se tuvo que exiliar con su hija. Insólito, Lucas, insólito. Insólito. Mirá, creo que Rivadavia le tenía mucho miedo, y Alvear también, a San Martín, porque 2 veces intentaron matarlo. Uno fue Alvear y el otro fue Rivadavia. Porque, claro, San Martín había logrado una alianza con Estanislao López, el caudillo y gobernador de Santa Fe, y Bustos de Córdoba, para de alguna manera ser como una plataforma para llegar al poder. Entonces Rivadavia utilizó todos los recursos habidos y por haber para denigrarlo. Primero lo mandó a Cuyo como una forma de decir hay que sacárselo encima a este tipo.
Segundo, planeó justamente eso, el asesinato de San Martín. Cuando él fue gobernador, quiso hacer un golpe de Estado, le puso un tipo que lo mandó a Rivadavia, un tal Pedriel. San Martín muy astutamente dice, bueno, muy bien, usted quiere ser el gobernador de Cuyo, bueno, vamos a la plaza y lo voy a anunciar a toda la población. Imagínate lo que fue eso, todo el mundo puteándolo. Claro. Porque San Martín era un ídolo, era un tipo querido por el pueblo, por los indios, por los gauchos, por el pueblo, y que venga un tipo, un porteño que ni siquiera conocía ese terruño, a querer ser gobernador, puesto por el mismísimo Rivadavia. ¿Sabés lo que hizo Rivadavia? Y también en complicidad con Alvear, yo creo que fue Alvear, y Rivadavia también estuvo metido en esa gesta. Hicieron una biografía de San Martín, pensando que en realidad lo había escrito San Martín, pero fue toda una mentira, fue una fake news de esa época. Y por toda Europa circuló ese libro donde San Martín admitía que él había sido un corrupto, que él se había quedado con dinero, que él había sido un cruel y todo un montón de cosas desagradables de su personaje que fueron todas mentiras. Hasta que él después tuvo que desmentir que era mentira, o sea, nunca él había escrito ese libro, que lo hicieron para operarlo y para sacarlo de encima. Fíjate vos la maldad de estos tipos, ¿no? Bueno, histórica, el gen, ahí está el gen, muchachos. Cuando siempre hablamos que Argentina para lograr respuestas del presente, por qué llegamos o por qué hay semejantes personajes que avergüenzan, hay que leer la historia, nada más. En la historia están todas las respuestas. Mirá, te voy a decir, se cumplieron 175 años del paso a la inmortalidad de San Martín, el padre de la patria. Escucha esto, Lucas. En el homenaje por los 175 años del paso a la inmortalidad de San Martín, el embajador argentino en España, que responde a este personaje siniestro que se llama Milei. Se llama Wenceslao Bunge Sarabia. Ya los que de doble apellido, así con Wenceslao, ya duda de ellos. Bien, dijo en Cádiz: ¡viva San Martín! ¡Viva Cádiz! ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y viva la libertad, carajo. Y San Martín dicen que se está revolcando en la tumba y para salir ir a buscarlo. Es increíble. Qué país, ¿eh? ¿Cómo llegamos a tener estos cipayos defendiendo los intereses de Argentina cuando odian a Argentina, ¿no? Odian a Argentina. Escuchá Wenceslao Bunge Sarabia, se llama este garca. Embajador argentino en España. Insólito, amigo, insólito. Insólito. Amigo, bueno, quería sacarte un ratito al aire, amigo, siendo lunes, como te había dicho la semana pasada, para que a través tuyo escuchemos un poco sobre San Martín. Lo que dijiste es espectacular y todo lo que agreguemos solamente servirá para enaltecer la figura de este fenómeno, que se terminó yendo al ostracismo con su hija y nunca más pudo volver. Nunca más pudo volver a su patria. Nunca más. De hecho, él intentó volver, Pablo, cuando estaba en la guerra en ese momento con el Brasil. Pero ¿qué pasa? En ese momento estaba Dorrego, que le habían tirado el muerto, porque te acordás después del golpe que le hace Lavalle, que se queda con el poder. Exacto. Bueno, ahí él llega hasta Río de Janeiro y se entera que lo habían matado a Dorrego, que Lavalle lo había justiciado. Sí. Entonces se queda después 3 meses en la banda oriental intentando esperar a ver qué pasaba, pero que él se daba cuenta que no podía volver a su tierra porque sabía que iba a haber una guerra civil, y él dijo que nunca iba a desenvainar su espada contra sus hermanos, ¿no? Así es. Y se tuvo que retirar de la patria. Mirá, te dejo esta reflexión porque me parece muy, muy interesante. San Martín dijo que los días donde se fundan escuelas y bibliotecas son días venturosos y luminosos para las personas que quieren la libertad, pero son los días oscuros para los tiranos, ¿no? Bien. Fíjate que los milicos siempre hicieron eso, cada vez que tomaban el poder, los que se consideraban que tenían el espíritu sanmartiniano, lo primero que hacían era quemar libros, intervenir en universidades, cerrar el cine, proscribirlo. Bueno, San Martín hacía todo lo contrario. Él que hacía,
él le daba importancia a la formación porque era la única forma de liberarnos, ¿no? Una palabra que hoy la derecha usa la libertad de una forma tan oscura y tergiversada. San Martín entendía la libertad como una forma de emancipación total. Así es, así es. Un indispensable en nuestra historia, el padre de la patria, la voz y el conocimiento del querido Lucas Espíndola, el profe. Gracias, profe. Te mando un abrazo grande, Gracias hermano. a vos, Pablo. Nos vemos, papá. Abrazo grande. Un poquito de historia en Goles y Rock and Rolls. Nos pasamos de y media, Juancito, pero es indispensable esta canción, la tenemos que tirar. Almafuerte, dedicándole un tema a José San Martín.